Rolando Nelson Mix Toro es, era, porque ella murió ahora hace un poco tiempo atrás, era mi hermano inmediatamente mayor que yo. Yo nací el año 34, él el 31. Y cuando chico, como además de él había otros tres hermanos mayores, entonces claro, los otros hermanos mayores a mí no me tomaban en cuenta para nada. Entonces, mi hermano Rolando, a veces sí, a veces no, como la canción de esa, ¿no? A veces me tomaba en cuenta, en fin, y ya. Bueno, pero después pasando el tiempo, de a poco él empezó así a tomarme en cuenta. Él siempre cuando desde pequeño, en su época de pubertad, de adolescencia, también él podría decirse que era, como se dice ahora, un chico rebelde, ¿no? Él siempre disparaba por su propia cuenta, hacía las cosas que le daban gusto y gana, esto, en fin. Y claro, eso significaba que también él tenía problemas con los hermanos mayores. Después, cuando él ya llegó como a los 17 años, eh, había entrado al liceo de hombre, todo eso, pero no duró mucho tiempo, creo que lo expulsaron por mala conducta. Entonces al final estudió en una escuela que ya no existe, que se llamaba Escuela de Artesanos de Iquique. Y ahí salió titulado de calderero. Entonces claro, a él la idea de eso pues, no le significó nada y no le gustó nada. Como a los 17 años él se fue de la casa a recorrer el mundo. ¿Cómo lo hizo? No se fue solo. Conoció a un joven que había llegado de Cataluña, que se llamaba Sergio Canut de Bon, y que era hijo de un señor que tenía el mismo nombre, Sergio Canut de Bon, que fue el que introdujo la iglesia evangélica en Chile. Y este chiquillo, el Sergio Canut de Bon, joven, además le gustaba la poesía, todo eso. Entonces con mi hermano se hicieron íntimos y se fueron a recorrer el mundo. Así que anduvieron por la selva del Amazonas en Brasil, anduvieron en América Latina, en todas partes, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, qué sé yo. Y después cuando ya mi hermano volvió, él ya se asentó en Santiago, era librero, se casó con una mujer alemana que era secretaria de la embajada de Alemania, que se llama Alice Palm, y después al poco tiempo él entró al Partido Socialista de Chile de esos tiempos, y ahí fue subiendo rápidamente porque era un hombre bastante inteligente y todo eso, ¿no? O sea, sabía muy bien relacionarse con los medios. Entonces lo nombraron encargado de la librería PLA, Prensa Latinoamericana, que viene de Cuba. Y instalaron un gran negocio ahí en la calle San Antonio. Así que entonces, él ahí ya pues era amigo de, por ejemplo, todos estos altos personeros, el Ricardo Lago, el Arrate, toda esa gente eran de su tiempo y compartían con él, ¿no? Aparte de eso, él también tenía mucha relación con la gente que estaba a cargo de la cultura chilena, con Neruda, con los grandes pintores, con los escritores en general. Por ejemplo, él era pero muy amigo, así, con Enrique Lin, uno de los buenos poetas chilenos, muy amigo. Y bueno, así, entonces, en ese tiempo yo ya había terminado de estudiar teatro y estaba actuando. Entonces, de vez en cuando yo iba a la librería, buscaba algunos libros. Otras veces, aunque yo no fuera, él me juntaba libros que le parecían que para mí eran interesantes. Entonces manteníamos una relación así, no nos veíamos todos los días, pero era una buena relación. Y cuando ya vino el gobierno de la Unidad Popular, ya Rolando estuvo al nivel de toda esa gente que estaban inmediatamente al lado de Salvador Allende. Entonces el compañero Allende, todo eso yo no lo sabía, lo vine a saber después, lo nombró interventor de la CORA, la Corporación de la Reforma Agraria en Copiapó.
Ya, entonces él se fue a Copiapó, pero en vez de intervenir las tierras, intervino el agua, porque en Copiapó lo que escasea es el agua. Entonces, al intervenir el agua, los terratenientes de ahí se molestaron muchísimo, porque él para el agua le daba preferencia a los campesinos común y corriente y no a los dueños de fondo. Entonces esa gente, los dueños de fondo, juraron que lo iban a matar. Bueno, cuando vino el golpe militar, mi hermano Rolando se había casado, se había separado de Alice Palm y se había casado con una socióloga brasileña, la Claudete Guedes Coelho. Entonces cuando vino el golpe militar, la Clau estaba en una clínica hospitalizada y mi hermano la fue a ver y claro, inmediatamente él apareció en la lista de todo esto que cualquiera podía denunciarlo, porque los tenían que tomar para llevarlo a la isla Dobson y todo eso. Entonces, con la Clau tuvo que levantarse y alcanzaron a pedir auxilio ¿cómo se llama? En la Embajada del Vaticano. La Embajada del Vaticano tiene un nombre especial. Bueno, y bueno, ahí los acogieron, los tuvieron un poco tiempo y después los hicieron salir a Buenos Aires. En Buenos Aires, cuando dice que cuando me contó después que cuando bajaron del avión, bajaron y había una hilera de militares por acá y otro por acá con las armas apuntándolos. Pero no les hicieron nada. Entonces unos compañeros argentinos los escondieron en un mausoleo, en un cementerio. Ahí tuvieron que pasar día y noche metidos abajo en ultratumba hasta que, terminando el segundo día, los sacaron de ahí, los embarcaron en un vuelo que nadie sabía que eran los aviones que mandaban los países socialistas a recoger a los chilenos que estaban perseguidos. Entonces en el vuelo les preguntaron ¿qué preferían? ¿Irse a Alemania o a Hungría, un país así? Y ellos dijeron a Alemania, porque pensaron que lo otro era como demasiado difícil. Y bueno, fueron a parar a la BDR, a la República Democrática Alemana, y ahí estuvieron bastante tiempo. A todo eso yo no tenía idea, o sea, cuando vino el golpe militar, a mí más de una vez me tomaron, me golpearon fuerte, firme, para que yo le dijera dónde estaba mi hermano. Y yo decía, ¿cómo le voy a decir si yo no tengo idea dónde está mi hermano? Bueno, total que yo recuerdo la última vez que lo vi en Chile. Fue cuando, para la fiesta de la Tirana en Iquique, o sea, en el mes de julio, faltaba poco para el golpe militar, ¿no? Y había ido a Arica un amigo que era médico, César Saavedra, que nos habíamos hecho muy amigos cuando yo estuve dirigiendo el teatro de la Universidad de Concepción. Y él era de Punta Arenas, entonces no tenía idea cómo era el norte, nada de eso. Entonces yo lo llamé y le dije, César, le dije, mira, como estoy en Arica, vente para acá. Y ahí aprovecha de conocer el desierto, todo lo demás. Así que nada, pues llegó allá, en fin. Entonces cuando vino la fiesta de la Tirana, por supuesto lo llevé a que conociera eso. Y estábamos ahí mirando el baile de esos bailes en un círculo y de repente veo que ahí al otro lado había 4 señores de traje, corbata, porque mi hermano era grande así, con un abrigo acá, y uno de ellos era mi hermano. Así que le hice señas, Rolando, Rolando. Total que nos juntamos, me contó, yo dije, oye, le dije, yo tengo un buen departamento que estoy alquilando. Me dijo, pero no, me dijo, es que nosotros, me dijo, vamos en una misión especial a Iquique. Dijo, y por eso me dijo, tampoco te puedo invitar. Pero me dijo, pero a lo mejor a la vuelta, me dijo, nos vamos a contactar y no pasó nada. Fue la última vez que lo vi, ahí en ese tiempo. Y después de eso, como digo, me tomaban detenido más de una vez, y bueno, a punta de garabato, toda esa historia. Y menos mal que no me hicieron mayormente cosas muy graves, pero querían saber qué pasaba con Rolando, yo no tenía idea. Hasta que llegó un momento en que yo pensé que lo habían fusilado. Yo dije, probablemente lo agarraron y lo fusilaron.
Pero ¿qué pasó? Cuando ya estaba en Madrid, como en el año 84, otro chileno que estaba allá, que era folclorista, el León Canales, me dijo, oye, me dijo, ándate mañana a comer unos tallarines conmigo porque va a venir un amigo que te conoce y que te quiere saludar. Y dije, sí, ¿quién es? Me dijo, no, es una sorpresa, me dijo, así que... Ya, pues al otro día me fui al departamento que alquilaba él y nada. Y al poco rato que estábamos ahí, llegó el amigo y era Aníbal Reina, un actor chileno que nos conocíamos y todo esto. Y nada, pues muy bien, pucha, al tanto tiempo. Y además esa alegría de encontrarse dos personas que perfectamente podrían haber desaparecido, porque tanto a Aníbal podrían haberlo matado como a mí, ¿no? Entonces, pero además otra cosa, porque el Aníbal me dice, oye, me dijo, mira, aquí yo tengo la dirección de tu hermano. Pucha. Entonces pues ahí supe que estaba vivo. Me dio la dirección, que estaba en Leipzig, y al momento fui y le puse un cable. Entonces nos empezamos a reencontrar. Así que después Rolando me mandó a decir que le escribiera una carta diciendo que yo lo invitaba a pasar el mes de vacaciones conmigo, porque yo era su hermano, todo esto, porque él esa carta tenía que presentársela a las autoridades policiales de Leipzig para que lo autorizaran a viajar a España, porque si no, no podía salir del país. Así que nada, ya se fue a Madrid, todo esto, nos encontramos, todo un mes conmigo, eso. Después se volvió a Leipzig y su salida de Alemania Democrática para irse a España. En el segundo viaje que hizo, no se quedó conmigo, yo lo fui a recibir al aeropuerto, todo. Estuvo un día conmigo y después se fue donde unos amigos que había hecho, que habían ido a la República Democrática Alemana, pero que eran de Zaragoza. Entonces, en ese día que estuvo conmigo me dijo eso, que estaba haciendo los trámites para irse a vivir a España. Yo le dije, Rolando, le dije, porque en Alemania él tenía de todo. Tenía un buen departamento, tenía trabajo, era intérprete, ganaba bien. La alimentación le salía muy gratis porque iba a los comedores del Estado y eso era poco menos que gratis. Tenía las vacaciones gratis, al Mar Negro, qué sé yo, no gastaba un 20, o sea, vivía estupendamente bien. Yo le dije, Rolando, le dije, piénsatelo bien, porque si allá te dan todo eso, aquí no te van a dar nada de eso. Aquí para vivir hay que sacarse la mugre para poder ganar dinero y vivir, porque uno vive bien en los países capitalistas, pero para eso hay que sacarse la mugre. Me dijo, no, que él quería volver a un país donde se hablara el castellano, a pesar que él hablaba muy bien el alemán. Hablaba alemán, inglés y castellano. Bueno, al final, y cuando ya se vino definitivamente, yo pensé que se iba a ir a vivir conmigo y no, se fue a vivir a Zaragoza. Así que de vez en cuando nos veíamos, en fin. En Zaragoza, al poco tiempo ya él empezó a darse a conocer como poeta, esto, y le han publicado bastantes cosas. Pero ahora hará como menos de un año atrás que murió repentinamente, pues yo dije, pero si no era tiempo que mi hermano se muriera. No sé, se murió. Y bueno, hasta ahí llegó la historia de Rolando Nelson Mixtor.